Bien, muy buenas noches, obvias. Hoy aquí en un sábado más, una entrega más de lo que son las obvias. Aquí con nuestro set azul, chulísimo, que destaca más la belleza de lo que somos. Y hoy con un invitado especial que de nombre lo tenemos como Félix Rodríguez, alias el profesor. Ya le pusiste un alias el Pero no profesor. es un alias, es mi profesión. Es la profesión del profe. Yo le digo profe porque a mí me hace más cómodo. Sí, claro que sí, no hay problema. Pero a mí me da igual porque la familia es la familia. Así Y es. Luciana es mi familia. Tú eres mi sobrina, Ah, así que no hay Así problema. es una familia muy cercana y muy querida para mí. Y gracias por estar con nosotros hoy. Hoy estaremos hablando de lo que es la rendición de cuentas del presidente. Wow. Si fue una rendición de cuentas o si fue una promesa futuro, porque según lo que él prometió el 24, lamentablemente yo creo que no llegó ni a una tercera parte de cumplir como Pero tú estás muy ácida. Sí. Oye, esa muchacha es terrible. Sí, porque a veces nosotros nos preguntamos, o yo me pregunto, ¿qué es una rendición de cuentas? ¿Y quién mejor que el profesor para contestarnos esa pregunta? Bueno, lo que pasa es que hay una formalidad que tienen que agotar los presidentes y en la República Dominicana la rendición de cuentas se convierte en un espectáculo que montan los presidentes atendiendo a su estilo. Pero la rendición de cuentas incluso no tiene que ser tan larga. Tiene que ser una enumeración sucinta de las cosas que el gobierno ha hecho. Porque ni siquiera del presidente, es del gobierno. Y el gobierno no es el presidente. El gobierno es todo el entramado, el equipo que lo acompaña, todas las secretarías, que en este caso se llaman ministerios, que presentan de manera sucinta, muy escueta, lo que han hecho. Entonces, como tú dices, los presidentes utilizan este espacio para mostrarse. En el caso de Abinader, ya él dice, incluso insiste en que él no va, pero ahí los presidentes lo usan para venderse y por eso reciben tantas críticas. Sin embargo, yo entiendo que no es diferente de los demás presidentes, no es diferente, y los presidentes tratan de que la gente quede satisfecha y atendiendo al nivel de desarrollo político de la gente es el discurso. Desgraciadamente en República Dominicana, así como tú me preguntas, ¿ha sido una rendición de cuentas u otra cosa? Dime tú, la mayoría le importa poco si fue una rendición de cuentas o si fue un espectáculo político. Porque al final de ese ejercicio que hace el presidente, lo importante es que le queda a uno. Y evidentemente que a nosotros nos queda un mal sabor porque al final, los problemas reales del país no se enumeran porque no conviene. Claro, Exactamente. En el año pasado él prometió que él iba a hacer un un pediátrico en Asua, en Barahona, y vemos que ninguna de estas obras o se le dio inicio a final del 24, lo cual no están concluidas, y algunas apenas el 18 de febrero de este año, que fue creo que el hospital de Barahona, que se le dio inicio, y también las vías que prometió como Baní. sí, el metro que viene que viene desde los Alcarrizos, etcétera. Bueno, la situación en términos de obras de infraestructura, este gobierno ha mostrado puede mostrar en televisión muchas cosas. Uno de pronto no puede hacer un ejercicio de crítica en función de eso, porque solamente alguien que esté especializado en darle seguimiento a estas cosas puede decir se hizo o no se hizo. Ahora, para los dominicanos el problema no es si se hacen carreteras, si se hacen puentes, metros, es la situación real de la gente. Entonces la gente dice, bueno, tal vez Abinader tenga buenas intenciones, pero la cosa está mala. Sí, Y eso se refleja en la posibilidad de tú adquirir las cosas con el mismo salario. Por ejemplo, una de las cosas que este gobierno a la carrera, forzando a los representantes, a los supuestos
representante de los trabajadores y al sector empleador, forzó un 20% en dos pedazos. No había razón para dividir un miserable 20% en dos pedazos, porque si tú me dices a mí, bueno, una gente que gana 100,000 pesos, tú le pones un 20%, pues tiene 20,000 pesos de aumento, pero una gente que gana 18,000 pesos. oye, hay sueldo de 2,000 pesos, de 2,000 pesos. Así es, pero una de las cosas que no, a nosotros nos compete, que este anuncio del aumento del 20% se da oportunamente a un 27 de febrero, a donde el presidente se va a dirigir a la nación. Y yo siempre cuestiono que por qué juegan como con la necesidad del dominicano. O con la inteligencia. O con la inteligencia. O con el deseo de el cambio que nunca pasa. Porque un 20% que si yo gano 18 y voy a ganar 2,000 pesos más, digo, bueno, pero ahí mismo te aumentan el pasaje. Que con la reforma que no se aprobó, pero los comerciantes aprobaron la reforma a un 100%, yo diría, porque una libra de arroz que costaba 40 o 35 pesos, está en 60 pesos. Tú recuerdas que nosotros somos una sociedad capitalista. Y lo peor que nos pasa no es que seamos una sociedad capitalista, sino que en la República Dominicana el modelo es de libre mercado. El libre mercado es el modelo que el neoliberalismo defiende. El neoliberalismo defiende que el mercado sea que regule todo. Eso quiere decir que si esa banderita cuesta $1 y no se vende, baja sola. Ella baja y se vende a peso. Pero ¿qué pasa? Que como no hay muchas banderitas, siempre cuesta más de $1. Porque ese es el gran problema de la oferta y la demanda. Si no hay que ofertar, todo es muy caro. Entonces, por lo regular, el mercado no regula al Estado. Por eso entonces los comerciantes, que son los que al final gobiernan, porque no te puedo olvidar que en los países hay lo que se llama una oligarquía, que es un grupito que tiene el control de todo. Entonces ese grupito es el que pone y quita presidente. Nosotros votamos, porque eso es lo que nos permite, ¿verdad? Nosotros decimos, hay democracia, porque podemos decir 2 carajos, decir 3 malas palabras, tirarnos en la calle y decir lo que sea, y votar en mayo. Pero eso no es democracia. La democracia implica que tú tengas la oportunidad de dirigirte a tu representante, a tu diputado o senador, decirle, mira, yo quiero que tú defiendas esta ley y él te escuche. Pero tú sabes quién defiende, a quién responde el diputado, al partido. Y ese partido no te representa. Ese es el problema. Una cosa que me llamó a mí mucho la atención fue, en estos días fui a donde hicieron la parada nueva, que están las oficinas gubernamentales, que está Pasaporte ahí, el Banco de Reserva, y en una cafetería, una botellita de agua cuesta 40 pesos, y en algunas otras 60 pesos. Y yo me pregunto, sí, el comerciante que la fabrica, por ejemplo, llamemos una de esas empresas privadas, la vende, por ejemplo, a 7 pesos la botellita de agua, sí, para que se vea vendida a 10 pesos. Pero en los lugares que la gente tiene como una necesidad y que ellos son únicos ahí, igual que una fotocopia de la cédula, 15 pesos. 15, 20, 40 pesos en ese lugar. El hecho es que yo me quedé como, wow, sí, claro. Si es una oficina gubernamental que debería... Porque hay lo que se llaman aberraciones del modelo. El modelo debe funcionar en base a que se oferta y se demanda. Pero allí lo que hay es especulación. Entonces la especulación está castigada por ley. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay complicidad, ¿tú te acuerdas que en la República Dominicana el gran problema es la complicidad? Entonces cuando hay complicidad, no hay castigo. Porque al final el que te va a castigar también es parte del entramado. Y eso ocurre. Aquí hay lugares de lujo donde tú pagas el lujo y tú sabes bien que te están cobrando el lujo. Pero son extremos. Lo que tú estás planteando es algo extremo. Una cosa de 10 pesos que te la vendan en 100 pesos es un robo vulgar. Y
tiene que ser penalizado. Pero tú recuerdas que lo que hemos hablado siempre, no hay consecuencias. Así es. Otro de los temas que nos inquieta son las tierras raras. La tierra rara. Que ya una vez... Pero también hay gente rara. Hay gente rara y mi preocupación, a mí me preocupa mucho este tema porque desconocemos mucho qué es la tierra rara y cómo la población sería impactada si de manera eficaz y o sea, beneficiosa si esto no va a traer grandes consecuencias, si es como dicen por ahí que los Estados Unidos tienen la estrategia de poquito a poco, como el agua que son los dueños del negocio. Los dueños del negocio, que este negocio sí nos va a rendir a nosotros frutos o qué va a hacer con lo que va a hacer. Mira, para hablar de tierras raras hay que volver a la escuela. Tú recuerdas, porque ya se le olvidó a Luciano eso, Sí, a mí, pero tú sí recuerdas la tabla periódica, ¿verdad? Sí, yo sí. Entonces, ¿y para qué este papelito? Una cosa que tiene tantos simbolitos. Bueno, la tierra rara, exactamente, tienen que ver con los elementos químicos. Y tú recuerdas, esto tú lo recuerdas. Que siempre uno pregunta en la escuela cuando está dando química, pregunta, ¿pero para qué? ¿Para qué yo sirve que esto? vengo con el helio, Pero tú con sí recuerdas lo que es el H2O, ¿verdad? Claro. Dije sí. H2O, dije H2, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y eso es agua. Sí. Ocurre que así es la naturaleza. En la naturaleza está todo y evidentemente hay mucho de uno, poco de otro. Si tú te pones a ver, el primer metal que los humanos descubren es el cobre. ¿Te acuerdas? La edad del bronce, después la edad del hierro. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, que los seres humanos tienen todo ahí, pero de pronto empiezan a ver cosas que él puede manipular y convertir en otras cosas. Así, de pronto, tú no puedes manipular sin tecnología avanzada el H2O. ¿Por qué? Porque el H2O ya viene hecho. Ahora, tú sí sabes que el H2O a determinada temperatura es agua. Y a otra temperatura ebulliciona y se evapora. Y a otra se congela. Entonces los seres humanos han ido descubriendo estas cosas. Por ejemplo, tú dices el hierro. Pero tú dices, espérate, una cosa es el hierro y otra cosa es el acero. Sí. ¿Estás de acuerdo? Tú tienes un lingote de hierro y no tiene ninguna consistencia. Tú lo puedes hasta partir, doblar. Pero cuando tú tienes acero, es porque tú entonces has combinado el hierro con una sustancia que lo endurece y lo pone de tal forma que sustenta un edificio como un rascacielos. O sea, no es hierro, es acero. Entonces, ¿qué pasa? Que los seres humanos han encontrado sustancias, elementos dispersos, combinados, y han aprendido a separarlo, a mezclarlo, etcétera, y han hecho maravillas con esas cosas. Por ejemplo, tú dices el vidrio. Mira, aquí tienes vidrio. Entonces, ¿y qué es lo que es el vidrio? Arena. Es arena. Pero no exactamente arena, sino que en la arena está la sustancia de la cual se hace el vidrio cuando se calienta. Y eso apareció por accidente. Por accidente, los fenicios, que fueron que lo descubrieron, cuando calentaban las cosas en la arena, porque eran navegantes, llegaban a una playa y calentaban. ¿Qué está pasando? Encontraban esta cosa que se convertía en vidrio. Entonces descubrieron el vidrio y empezaron a procesarlo. Bueno, pues mira, ¿qué es lo importante? Lo importante es que los seres humanos, en el devenir del tiempo, van descubriendo cosas. Cuando descubren cómo generar energía de manera autónoma, es decir, una cosa es, la energía está ahí, ha estado siempre ahí, ha estado siempre ahí. Pero cuando logran controlar la energía, entonces descubren que el vapor, si tú lo pasas por un estrecho, por un lugar estrechito y tú lo dejas salir, gira, hace que algo gire. Y así aparecieron la locomotora y esa máquina de hilado. Es decir, ahí empezó la revolución industrial. Nos encontramos en la cuarta revolución. Porque después de eso, la electricidad, después de eso vino los hidrocarburos, etcétera. Apareció el vehículo de combustión, etcétera. Apareció la computadora. Y entonces hoy estamos en la era tecnológica. Hoy estamos utilizando
tecnología de tal forma que el ser humano ha dado un salto tan extraordinario que habla de cosas que estaban en los paquitos. ¿Tú te acuerdas de los paquitos? Ella no sabe algún paquito porque ella nunca se leía Cotorito. ¿Tú no sabes quién es Cotorito? Metían en la muerte con París. Exacto, paquito es lo mismo que tú le llamas cómic. Sí, ¿De acuerdo? Y entonces nosotros le llamamos paquito. Y en esa época veíamos los carros voladores, a Superman, a Batman, ¿verdad? Entonces toda la que la gente se inventaba. Pero hoy por hoy están apareciendo ya que los inventos se están convirtiendo en realidad. Ya un tipo presentó un carro que vuela. Pero los chinos van a todo lo que da, presentando adelantos a todo lo que da. Pero ¿qué pasa con la tierra rara? Que las tierras raras son un material que permite hacer cosas que no se pueden hacer con los materiales convencionales. Entonces el mundo de hoy empieza a ¿cómo te digo? Hacer que hagamos cosas cada vez más autónomas. Tú no te imaginas un tren que en vez de rozar el riel va volando. Tú no te imaginas una nave espacial que puede llegar lejísimo. O sea, que las cosas que son más mecánicas se convierten en menos mecánicas. Hoy se habla de nanotecnología. Nano, que quiere decir chiquitico. ¿Tú te imaginas que tú tengas una herida y te metan una inyección y a través de la inyección vienen unas sustancias que te van cerrando por dentro la herida, ¿verdad? Tú tienes... Mini partículas. Sí, no, porque son inteligentes. Tú la diriges con una computadora y se van colocando y cierran. Tú tienes un tubo que tiene una fisura, entonces ese tubo lleva, qué sé yo, una sustancia muy tóxica y tú metes por un lugar unos nanos robots. Son chiquiticos, ¿verdad? Nanorobots. Esos nanorobots se van agregando uno a uno a la fisura y la van tapando desde adentro. ¿Tú te imaginas? Eso es lo que está pasando. Que los seres humanos están avanzando a una velocidad tal que de pronto te falta una oreja y te la reconstruyen desde adentro y te ponen otra oreja igualita. Qué sé yo, a la nariz. O sea, muchas cosas que son fantasías empiezan a aparecer como una realidad. Como una realidad. Entonces, ¿qué pasa con la tierra rara? Que son raras. Pero lo raro es que no son abundantes. O sea, tú no puedes... Aquí, por ejemplo, sabemos que la Falcon Bridge ha estado extrayendo el níquel. ¿De acuerdo? Sí, el ferro níquel. Porque es ferro níquel. Una mezcla de hierro y níquel. Entonces, naturalmente, ¿qué es lo malo? Que nosotros le entregamos el ferro-níquel a una empresa canadiense y en Canadá agarran el ferro-níquel y lo convierten en la olla que tú usas, en el caldero que tú usas, en la cuchara que tú usas, que yo cuánto. Entonces tú le vendes el ferro-níquel a peso y después tú le compras a miles de pesos las boberías que ellos hacen. Entonces ese es el problema que tenemos con la tierra rara. Tenemos tierra rara. Ahora no sabemos cuánto ni yo cuánto, pero se sabe que hay muchas porque cuando el río suena, agua trae. Entonces hay un proceso de investigación porque este gobierno lo ha confesado. Contrataron primero una universidad española que fue la que hizo los primeros estudios. Y naturalmente, como ellos no tienen tanta experiencia, contrataron a militares norteamericanos, ingenieros, que sí tienen mucha experiencia, y entonces ellos le dijeron, miren, hay tierra rara. Ahora, no se sabe cuánto es, ni mucho menos, el caso es que se sabe dónde hay. Lo que al final va a pasar es que eso cuesta mucho dinero. Pero siendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo la primera de América, ajá, con tantos años, teniendo nosotros tan buenos ingenieros y tan buenos profesionales de la universidad, no. ¿Cómo es que tiene que venir un extranjero a decirnos lo que nosotros tenemos? No, porque ocurre que eso es una actividad bastante específica, o sea, no hay tanta información. Te guste también, ¿sí? La falta de la tecnología que aquí sí, no claro, tiene. eso es, solamente extraer. Mira, eso es un asunto que está mezclado con otras cosas, hay que procesarlo con sustancias muy tóxicas para separarlo. Porque, por ejemplo, en Pedernales
en el lodo que hay ahí. O sea que en Pedernales Rojo, ¿verdad? En Cabo Rojo. En ese lodo que hay tierra rara. Ahora, separar la tierra rara de ese lodo, eso es la base de utilizar sustancias muy tóxicas, muy ácidas, que dejen a un lado el lodo, que el lodo no es más que, bueno, que hierro, porque ese lodo rojo es hierro, eso es tierra oxidada, y se separa y se sacan. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde es que es más fácil extraer la tierra rara? De la arena. Entonces, no en toda arena. En la frontera, que eso es otro problema. En la frontera significa que si hay tierra rara en República Dominicana, también las hay del lado haitiano. Que es un tema Es un tema, un súper tema ese. Pero evidentemente yo digo que lo malo también es lo bueno. En Haití hay un gran problema porque los haitianos ricos solamente les interesa sacar riqueza de Haití, aprovecharse de la miseria de los trabajadores haitianos allá y haitianos aquí. Es decir, a ellos no les importa que ese país esté bien, solamente les interesa enriquecerse. Si mañana o pasado se descubre que hay tierra rara en la parte haitiana, seguido no hay banda, no hay ni una banda, y seguido hay un gobierno estable, y seguido hay diputados, senadores, todo eso, porque ocurre que rápidamente Estados Unidos va a querer un país organizado para poder negociar, porque ocurre que para eso es que sirven los diputados y senadores, es para legitimar negocios con otros países. Entonces rápidamente esos patuces que están ahí con militares, con armas y esas cosas y matando gente, van a desaparecer, porque no es verdad que si Haití tiene riquezas, los norteamericanos y otros la van a dejar perder. No. Ellos van a buscar la forma de que ahí haya paz, haya orden, y al final a los haitianos les va a quedar el hoyo, el sucio, y las riquezas se van a ir para cualquier país de eso. ¿Qué es lo malo con China? Que los chinos son los que tienen el 60% de la concentración mundial de tierra rara. Y eso es malo, porque los chinos son cada día más poderosos, utilizando la tecnología que da el dinero y da el poder. Porque con la tierra rara se hace la tecnología militar. Oye bien, tecnología militar, que no es cualquier cosa. Lo que tú estás viendo ahora es lo que te dejan ver. La computadora, el internet, estaba ahí. Pero ¿cuándo salió? Cuando ya era una cosa que se podía exponer al mundo. Pero mientras eso fue del dominio de los militares, estaba guardadito. Pero ya no, déjalo que salga. Y entonces tenemos este mundo de hoy. Este mundo que tú vives hoy es gracias a esos adelantos tecnológicos que han permitido una revolución intensa. Y entonces estamos hablando de hoy se habla de 2.0, 3.0, yo cuánto es. O sea, se habla así, en esos términos, para decir que los procesos se están dando muy rápido. Y por ahí viene entonces una cosa que mete miedo, que es la inteligencia artificial. Bueno, seguimos con más de Obvia, vamos a una pausa, Isabel, cuando regresemos seguimos hablando y vamos ahora a irnos al tema más, ya educamos un poco con las obvias acerca de la tierra rara, que es un tema que está en la palestra pública y que va a estar por mucho tiempo. Conocemos mucho porque apenas el término tierra rara, yo pensé, bueno, apareció una isla por ahí, una tierra de... No, se conocen desde aproximadamente 1800 y tanto, ya se conocían. Y las tierras raras aparecen en la tabla, pero aparecen como separadas. Sí, que son sí. La franja pero, de abajo. Pero ya se está haciendo muchas cosas con la tierra rara. Bueno, seguimos con más de Obvia. Cuando regresemos, Isabel, vámonos a una pausa.
¿Tienes manchas, piel ultra seca, problemas de caspa, candidiasis, infecciones, picazón? Organic Cares es tu solución, con productos 100% orgánicos y naturales que dejarán tu piel como nueva, con sus exfoliantes, cremas aclaradora, gotero anticaída, jabones íntimos, perla vaginales, aceites corporales y mucho más en Organic Cares, productos orgánicos para el cuidado personal. Delivery en todo el Distrito Nacional. Envíos por Vivenpad a todo el país. Llámanos al 809-324-0406. Organic Cares, productos orgánicos para el cuidado personal. Grúas Now, servicios de electromecánica a todo tipo de vehículo, escáner, servicio de grúa. Llámanos al 829-806-5753. Grúas Now. Bien, y continuando con más de lo que son las obvias, ahora tenemos un tema un poquito, ¿quién diría? Cultural, sí, cultural de lo que se habló en el discurso de ayer, bueno, de antes de ayer, del presidente Abinader, lo que es el tema de las cuevas del Pomier y las medidas que se han tomado con respecto a este valor cultural que tienen estas, principalmente porque son un enclave de enorme valor arqueológico que aporta a la República Dominicana de manera cultural, algo que nos hace llamar la atención, ya que durante décadas han sido amenazadas por actividades mineras que pueden ser tanto legales como ilegales. Y para eso tenemos aquí al profesor, para que nos hable un poquito de eso. Gracias. Bueno, miren, la importancia de la medida que toma Abinader y que la anuncia en el discurso de rendición de cuentas es que le pone la tapa al pomo, porque por fin el Estado, el gobierno, se involucra en lo que tiene que ser la medida definitiva para preservar un patrimonio histórico. Ocurre que en esta isla, la parte haitiana y la parte dominicana, está llena de restos arqueológicos de nuestros antiguos antepasados, los taínos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los taínos dibujaron, hicieron trabajos artísticos de comunicación, porque ellos escribían a su manera y modo, y han dejado esa literatura, lo que ellos hacían, en las cuevas, porque originalmente ellos vivían en cuevas, vivían en Bohío, esas cuevas fueron utilizadas por los taínos como una medida de ellos escapar de las devastaciones, del maltrato de Osorio, que bueno, ellos sí, se escapaban a la cueva y ahí ellos... Entre otras cosas. Que tenemos y también, la cueva de los Tres Ojos, sí, que tienen... Eran espacios ceremoniales, porque también allí se hacían ceremonias. Donde entonces, ellos hacían sus ritos, sus Lo importante es que allí vemos la expresión de lo que ellos hacían. Y entonces hay que conservar eso. Ocurre que el común de la gente no entiende eso. Y va y le pone el nombre. Aquí estuvo Luciano y su hija. Y entonces dañan una expresión de la cultura de un pueblo que borramos en el tiempo. Entonces eso en todo el mundo se preserva. En todo el mundo la gente valora esas expresiones de la cultura de pueblos pasados. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, que Abinader tomó una medida, extraordinaria, afectando naturalmente a los intereses de personas particulares y de empresas, que es la parte más importante. Entonces, los ambientalistas, los conservacionistas, durante años habían
pedido una medida de protección de las cuevas del Pomiel, que están ahí para que tu hija vaya, para que tú vayas y veas lo que hicieron los taínos, los pueblos que vivieron aquí antes que los españoles. Y Estas eso, cuevas están ubicadas en la provincia de San Cristóbal. de San Cristóbal. Y bueno, cuando uno va hacia el sur, Sí. a la derecha, ahí es cerquita, no es ni siquiera muy alejado. No. Ahora, ¿qué pasa allí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué el conflicto? Porque allí hay una mina de piedra caliza. Y tú dices, ¿y qué importancia tienen las piedras calizas? Ocurre que la capital dominicana, especialmente la colonial, se hizo con piedras calizas. Todo lo que tú ves es piedra caliza, pero la piedra caliza tiene mucha importancia. Las piedras calizas del Pomiel son tan puras que se usan para enriquecer la leche. Entonces, sí, claro que sí, porque ocurre que la caliza es calcio. Calcio. Sí, entonces la cal y esa cosa. Entonces, nada, como hablamos, tiene muchísima importancia. Ya ha habido empresas que se han enriquecido sobre la base de extraer la riqueza de todo un país para venderla en otros países. Entonces, ahora van a ser regulados. No quiere decir que la minería va a desaparecer, sino que hay una zona de amortiguamiento. Quiere decir que ahí está en la cueva, hay un perímetro que evita que la actividad minera dañe las cuevas y evidentemente fuera del perímetro se podrá hacer actividad minera, pero regulada. Entonces, eso es lo importante ahí, que por primera vez el Estado atiende la demanda de los especialistas que estuvieron rogando, luchando, peleando para que ese recurso Cultural se conserve, y eso es muy importante. Y eso es muy importante, y sobre todo la importancia que esto repercute en el turismo. Sí. Que los dominicanos casi no encontramos opciones de recreación turística. Sí. Y estas cuevas es una maravilla estar ahí, porque ahí uno ve cómo ellos hacían su ceremonia y tiene mucha información. No, sí, naturalmente. Además eso genera dinero. Eso genera mucho dinero, porque cuando un turismo organizado se dirige a esos lugares, ya ahí hay que pagar para entrar. ¿Me entiendes? Entonces eso porque vemos que la parte sur ha estado pobre en lo que es la materia del turismo. Y vemos que, por ejemplo, el pueblo de San Cristóbal, que con tantas cosas y teniendo su presidente Trujillo de allá, ha sido como tan empobrecida siempre, tan poco tomada en cuenta. Pero ellos han luchado mucho para que se les preserven sus recursos. Lo que pasa es que los intereses pesan y las influencias pesan más que las riquezas culturales de los pueblos. Pero naturalmente que ese es un paso positivo de este gobierno que tenemos que aplaudir y trabajar para que eso no sea simples palabras, sino que se convierta en lo que dice él, en que la UNESCO lo declare Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y ya ahí sí es verdad. Así es. Bueno, señores, hemos llegado al final de Obvia, nuestro saludito para nuestras queridas Obvia de los Estados Unidos, de Canadá, Kelvin, que siempre está ahí pendiente a nosotros. Está pendiente. Nos manda pruebas, así queremos que los obvios y las obvias la manden. Así que fue un placer tener al profesor Félix aquí, que nos agradó y nos agrandó más sobre lo que es el tema que anteriormente habíamos tratado, y también el hecho de lo que es cuidar nuestra cultura en sí, que el dominicano se ha olvidado mucho de eso. Así es. Y el hecho de que Abinader enalteciera poniendo estas medidas, esta cueva, es algo un poquito de crear conciencia para decir, seguimos siendo dominicanos, vamos a cuidar lo que tenemos. Claro que sí. Esto fue todo por hoy. Las obvias ya se tienen que despedir. Hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Gracias, Félix, gracias a por ustedes dos. acompañarnos. Siempre que haga falta yo vendré, Así solo es. decímelo con tiempo. Y yo pido permiso en casa. Bueno, sí. Y atención a la obvia que Manden tiene que sus sintonizarnos comentarios también, que nos lo preste por un ratito, que nada más un ratito para el conocimiento de todas las obvias. Estamos para eso. Bueno. Hasta el sábado.